Este es un tesoro del Perú que está desapareciendo gota a gota y lamentablemente tiene los días contados. El glaciar Pastoruri es uno de los destinos más visitados de la Cordillera Blanca, en el departamento peruano de Ancash, pero no estará por mucho tiempo más debido al calentamiento global. Por su belleza y por el poco tiempo que le queda, cada año se acerca más gente para conocerlo. En este video quiero contarte qué debes tener en cuenta antes de llegar allí y algunos datos que quizás desconocías. Y no voy a darte la misma información que podés ver en otros videos sobre llevar ropa abrigada por lo alto que está. No, voy a tocar otros puntos fundamentales del Pastoruri, menos conocidos pero igual de importantes. Quédate que te cuento todo. Arranquemos. Primero vamos a lo básico y fundamental a saber. Sé que muchos están viendo esto para tener información sobre precios, distancias y cómo llegar, así que no les robo su tiempo. 1. Los precios de tours desde la ciudad de Huaraz rondan los 40 a 70 soles, lo que sería entre 11 a 19 dólares. Hay páginas que le ofrecen por más precio, no lo paguen porque todos suelen hacer más o menos el mismo recorrido. Yo pagué 45 soles, poco más de 12 dólares. 2. Si preferís ir en tu coche, también es posible. Se llega desde la carretera longitudinal de la Sierra Norte 3N. Desde el acceso son 13 kilómetros hasta el puesto de control del CERNAMP, el Servicio de Parques Nacionales de Perú. Luego hay otros 20 kilómetros hasta el ingreso al camino al glaciar. Más o menos son 2 horas desde Huaraz hasta el acceso al Pastoruri. 3. Los extranjeros pagan 30 soles para entrar al parque. Los peruanos pagan 11 y los locales 5. 4. El tiempo de caminata para llegar al glaciar ronda los 40 minutos a 1 hora. 5. La dificultad del camino es media para algunas personas y baja si se está acostumbrado a las actividades de montaña. Por supuesto que al estar a 5000 metros el cuerpo siente más la falta de oxígeno. 6. La temporada seca es el mejor momento para visitar el lugar. Esta va de mayo a agosto. 7. La radiación UV es extremadamente alta, así que es fundamental usar bloqueador solar con alto factor y gafas para protegerse del reflejo del sol en el hielo. Bien, esto es lo básico, el Starter Pack de data del Pastoruri. Pero hay otras cosas importantísimas a saber cuando vas aquí que no siempre se mencionan y que me parece fundamental contar en un video sobre este lugar. Lo primero es que, como dije al comienzo, el glaciar se está extinguiendo a un ritmo dramático. Ya no hay vuelta atrás y la desaparición es irreversible según los especialistas. Se estima que hay 40% menos hielo que hace 2 décadas y el tiempo de vida que se proyecta es de entre 10 y 15 años. Por eso muchas personas de Perú y del resto del mundo se acercan para visitar un paisaje que no existirá en breve. Para generar conciencia de esta dramática situación que afecta a la mayoría de los glaciares, se decidió que este camino que dirige a la zona del glaciar se llame Ruta del Cambio Climático. Y alrededor de él hay información sobre la problemática y sobre el retroceso de la masa de hielo durante los últimos años. El sendero está en excelentes condiciones e incluso tiene espacios para sentarse y, como dije antes, el camino no es difícil, pero la altitud puede afectar. Si quieres visitarlo pero no te sientes seguro de poder hacer la caminata, no te preocupes, porque también en el ingreso hay personas que ofrecen caballos para llegar. A mitad de la carretera hacia el glaciar se encuentran las aguas gasificadas de Pumapampa. Este es un punto popular donde la mayoría de los tours suele detenerse. Personalmente no creo que valga la pena pasar mucho tiempo aquí, ya que no hay mucho para hacer o ver. Sí, las aguas brotan de un manantial subterráneo, pero eso es todo. No pasa mucho más y si vienen con el tiempo justo, quizás la mejor opción es seguir adelante. Sin embargo, si tienen tiempo, es un gran lugar para tomar una foto panorámica del valle. En el inicio del sendero para ir al glaciar, se puede ver una serie de varias construcciones nuevas. Allí es donde están los baños. De hecho, son los únicos que hay en la zona. Además, suele haber personas que ofrecen snacks y bebidas en caso de que lo necesites. Aquí es también el lugar donde se ofrecen los caballos para ascender montado. El lugar está bien acondicionado y es un complejo que parece que se utilizará para poner tiendas y restaurantes. Pero no he visto ninguna tienda abierta. Si alguien tiene información sobre esto y quiere agregarla en los comentarios, es más que bienvenida.
Otro punto que se habla mucho es que el camino hacia el glaciar está a 5.000 metros sobre el nivel del mar, pero que no tiene pendientes grandes. Más bien es casi todo un plano con una subida muy gradual, lo que convierte a este lugar en un punto ideal para la preparación y aclimatación antes de hacer otras actividades más intensas como puede ser la Laguna 69 o escalar el Nevado Mateo. Para complementar a esta aclimatación, los locales suelen tomar dos infusiones. La más conocida es el té de coca y la otra el té de muña. Personalmente creo que me gusta más el té de muña, pero ambas opciones son buenas y calman mucho los malestares de altura. Dentro del Parque Nacional Huascarán y particularmente en la zona del Pastoruri, podemos encontrar una planta realmente especial, la Puya raimondi. Este espécimen es exclusivo de la región y su estado de conservación es amenazado. De hecho, la mayoría de los especímenes se encuentran solo en dos ubicaciones, en el Parque Huascarán y en el Santuario Nacional de Calipui. Lo sorprendente de la puya es que es una planta adaptada a las altitudes extremas, de más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esta planta solo puede florecer una vez, usualmente durante la temporada de lluvias. Luego de florecer, muere. Lo más impresionante es su tamaño, puede alcanzar hasta los 4 metros de altura. En esta altitud, donde la flora es bastante limitada, la Puya raimondi destaca como un tesoro botánico, revelando la capacidad de la vida para adaptarse hasta en las condiciones más extremas. Otro punto a destacar en esta travesía hasta el Pastoruri es que no solamente vas a tener una experiencia única en un glaciar, sino que también vas a poder ver en el camino algunos de los picos más hermosos de la Cordillera Blanca. A la vuelta del glaciar veremos, por ejemplo, al Mururahu, también conocido como Pongos Sur, justo delante de nuestro camino. También aparecen otras montañas cercanas, como el Chalúa y el Tuco. Lo último que quiero mencionar en este video, y que me parece bello pero triste al mismo tiempo, son las lagunas glaciares cercanas al Pastoruri. Durante el último tiempo han crecido y creado nuevas lagunas. De hecho, Perú registró 3.000 nuevos espejos de agua producto de los deshielos en apenas décadas. Este cambio drástico del paisaje genera sentimientos encontrados, agridulces por su belleza, pero muestra a la vez una clara señal de que los tiempos han cambiado. Es un recordatorio impactante de la fragilidad de los ecosistemas. Deseo de corazón que puedas visitar este lugar asombroso antes de que sea demasiado tarde. Eso fue todo. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en escribirme en los comentarios. Y suscríbete al canal para ver más videos como este.